¿Cómo funcionan las subastas de las letras y bonos del tesoro? ¿Merece la pena ir a subastas competitivas o por el contrario nos merece la pena ir a subastas no competitivas? En este vídeo voy a intentar explicar cómo funcionan las subastas, de dónde nacen, qué mezclas utilizan y sobre todo vamos a intentar responder al final del vídeo si merece la pena a un particular ir a una subasta competitiva o por el contrario merece la pena ir a una subasta no competitiva. Espero que os guste y como no, os dejo, digamos, el vídeo. Bien, lo primero que hay que ver es exactamente por qué sale el tema de las letras del tesoro, por qué el Estado quiere financiarse. Todo sale de que las diferentes administraciones públicas tienen un presupuesto, ingresos y gastos, hasta ahí todo de acuerdo, y ¿qué es lo que pasa? Que cuando los ingresos no son suficientes, se produce lo que se llama un déficit público. El Estado, ante un déficit público, lo que tiene que hacer es pedir prestado dinero a diferentes ahorradores que quieran prestar su dinero. Es en este momento cuando se crea la deuda pública, que no son más que una deuda que tiene el Estado ante determinados ahorradores. Todo este modelo de déficit público se rige en España por varias leyes, todas ellas desde el año 2003, ¿no? Estamos hablando que sobre todo se rigen dos artículos, tanto en el artículo 94 como sobre todo en el 99.2. En este, digamos, artículo, sobre todo se establece que la emisión de deuda pública se tiene que realizar mediante una subasta. Y esto yo creo que es una parte importante. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el tema de las subastas es algo como en plan, ostras, qué aburrido, ¿no? ¿Y por qué no las dan? ¿Y por qué no lo ofrecen? No, se hace porque hay dos cosas. No sabemos muchas veces si va a haber déficit o no. Y luego lo segundo es que se realiza mediante una ley, mediante subasta pública, ¿no? Para realizar la subasta utilizamos en España dos tipos de sistemas, o mejor dicho, estamos utilizando una mezcla, ¿no? Por un lado tendríamos un sistema holandés en el que se establece a través de un precio único y lo combinamos con una subasta convencional llamada también de precios, digamos, múltiples, ¿no? La subasta holandesa es la subasta que muchas veces se produce en las diferentes lonjas de pescado, en el que establece un precio y se va bajando el precio poco a poco, y cuando se llega a un precio que a alguien le interesa, es el que se lo lleva. Digamos, o también se produce hasta que se llega a ese precio de reserva. Digamos, es un sistema realmente más justo que otro tipo de subastas, como pueden ser las americanas, ¿no? Como dato curioso, estamos hablando que la subasta holandesa, sobre todo se utilizó con las subastas de tulipanes holandesas en Holanda y lo más curioso de todo es que a los holandeses no les gusta que le llamemos subasta holandesa y por eso ellos lo llaman subasta china. Bueno, cosas que, digamos, pasan, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la subasta holandesa se van ordenando las diferentes propuestas y se van a adjudicar a los mejores postores hasta alcanzar esa tasa de corte. Y también hay que hablar de que es más equitativa y más justa que otro tipo, digamos, de subastas, ¿no? Entonces, ¿el funcionamiento cómo sería? Es relativamente sencillo, ¿no? El Tesoro Público establece una cantidad que quiere emitir, es algo que se conoce a posteriori y también nos dice el interés mínimo aceptado. A partir de ese interés mínimo podemos hacer diferentes subastas o podemos ir a esta puja, ¿no? Importante, los diferentes inversores, estamos hablando de particulares, empresas, fondos, etcétera, acuden al Banco de España para presentar sus ofertas. A veces, una de las cosas que mucha gente desconoce es que comprar letras parece que solo es exclusivamente de particulares o de grandes fondos de inversión. Y las empresas también pueden, digamos, acudir. Y es una forma de rentabilizar esa tesorería que yo creo que hay bastantes empresas que lo desconocen, ¿no? Para concurrir, los ofertantes deben ser titulares de una cuenta en la central de anotaciones del Banco de España. Es por eso que nos obligan o estamos relativamente obligados a tener una cuenta del Banco de España, o si no, tenemos que presentar un depósito en garantía que será el que fije el Banco de España, que normalmente va a ser un 2% de la cantidad ofertada. Este 2% de la cantidad ofertada, olvidaros para particulares, sobre todo se utiliza para grandes instituciones y lo hacen para no tener tanto dinero bloqueado, ¿no? Por último, decir que el dinero debe estar en el Banco de España a las 14 horas del día anterior, a la fecha de la subasta, por lo que ese es el límite máximo que tenemos para aportar el dinero. Haciéndolo un par de días antes o 3 días antes no tiene por qué ser, digamos, malas.
¿Realmente qué pasa? Pues que se aceptan todas las ofertas que están en el precio mínimo o por encima, digamos, de las no competitivas. ¿Cómo se produce? Estas ofertas se van clasificando por orden ascendente del precio y con todas las peticiones competitivas se calcula el precio medio ponderado de la subasta. La adjudicación se realiza con los siguientes tipos de descuento. Las peticiones a precios mínimos se adjudican a este. Los que estén entre el mínimo y el medio ponderado pagarán lo que han ofertado. Las que estén por encima del precio medio ponderado y las no competitivas se les pagará el precio medio, digamos, ponderado, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que pasa? Alguno puede decir, ostras, José, me has leído un pedazo tocho de teoría muy majo, pero ¿por qué no lo hacemos con un ejemplo más práctico? Que de esta manera yo creo que, yo creo que lo podemos entender todos, ¿no? Y yo creo que eso es la parte importante. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico para que veáis exactamente cómo funcionan realmente y nos dejamos toda esta teoría que leches, que para algo estamos en un vídeo. Bueno, de lo mejorcito que he podido verlo ha sido, digamos, en un ejemplo en la Universidad de Valencia. Aquí os dejo el enlace para que queráis verlo y realmente nos dicen cómo se hacen estas subastas, ¿no? Es un ejercicio, simplemente un ejercicio, y veréis que realmente no es nada complicado, ¿no? Entonces, en este ejercicio se subastan letras del Tesoro a 12 meses y tienen las siguientes peticiones competitivas. Si os dais cuenta, fijaros cómo lo que han hecho es directamente, lo primero es ordenar por tipo de interés. En este ejemplo aparece ordenado por tipo de interés, en otro ejercicio puede aparecer ordenado por precio, digamos, de compra. Recordar que siempre el tipo de interés respecto al precio es, digamos, al revés. O sea, el precio baja, en cambio el tipo de interés, digamos, sube, ¿no? Fijaros, entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Van ordenándolo 4,50%, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54 y 4,55. Bien, ¿qué es lo que nos dicen? Que el Tesoro ha dicho que quiere captar 500 millones, digamos, de euros en peticiones competitivas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos, decimos, vale, primero es 80 más 140 son 220, más 180 estaríamos hablando en 400 y sumamos otros 100 y estaríamos hablando de 500. Es decir, que el último interés máximo de la subasta es donde hemos alcanzado esos 500 millones de euros que quiere, digamos, el Tesoro, es ese precio que, digamos, ha entrado, ¿no? Lo máximo que va a estar dispuesto a pagar el Tesoro va a ser ese 4,53%. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular el interés medio ponderado. Bien, el interés medio ponderado, ¿qué es lo que hace? Hace una especie de ponderación con diferentes tipos de interés. Entonces, fijaros, 4,50 por 80 millones de euros, más 4,51 por 140 millones de euros, más 4,52 por 180, 4,53 por 100, y todo esto lo dividimos entre la cantidad en total, que son 500 millones de euros. Si os dais cuenta, con esta operación nos sale que el precio medio sería un 4,51,6. Esto es el precio medio que, digamos, pagaría, digamos, el Banco de España en estas subastas. Fijaros que las operaciones son relativamente sencillas. ¿Qué es lo que pasa? Ya podemos saber dos cosas, que todos aquellos que hayan empujado por encima del 4,53, directamente el Tesoro no admite esas pujas y le van a devolver, digamos, lo que hayan puesto en garantía. A los institucionales ya hemos visto que pueden ser tan solo ese 2%, en cambio a los particulares nos piden hasta el 102% del valor, ¿no? Ya con eso ya nos empiezan a dar un poquito una serie de datos. Bien, aquí os dejo exactamente cómo eran las peticiones y realmente vamos a ver cómo lo reparten, ¿vale? Tipo de interés ofertado al 4,53. Este es el tipo máximo que van a entrar. Que todas estén por encima, lo dicho, el 4,54 y el 4,55 quedan fuera de la subasta. Tipo de interés ofertado que sea por debajo del tipo de interés medio ponderado. Se utiliza el tipo de interés ofertado. Si el tipo de interés ofertado es menor que el tipo de interés medio ponderado, este 4,51,6, se utiliza el tipo de interés medio ponderado. Es decir, que alguien que haya estado pujando un 4,50 o un 4,51 le darán el 4,51,6, es decir, que le darán un poquito más de lo que estaría o lo que habría ofertado.
En cambio, al 4,52 y al 4,53 obtendría una rentabilidad un poquito extra a esa, digamos, media que habrían, digamos, conseguido, ¿no? Entonces, con esto, fijaros, tenemos una mezcla, ¿no? Es decir, aquellos que estén por encima del precio medio ponderado van a sacar un poquito más de rentabilidad, en cambio, aquellos que estén por debajo del precio medio ponderado les van a dar al precio, digamos, medio ponderado, ¿no? Que es algo yo creo que realmente está bien, ¿no? ¿Qué os he puesto en el siguiente ejemplo? Os he puesto cómo han sido las últimas subastas a 12 meses, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que ver es que a veces hay segunda vuelta, ¿vale? El tema de segunda vuelta, pensar que solo son para creadores de mercado, institucionales, etcétera, ¿no? Luego, como datos, ¿no? Fijaros el tipo medio. Estamos hablando de un 97,073 y el precio mínimo garantizado ha sido el 97,058. Esto puesto en tipo de interés, hablamos de un tipo de interés marginal del 2,99,8 y el tipo de interés medio un 2,98,3. Es decir, estamos hablando que el que ha ido pujando y ha ido consiguiendo llegar hasta el límite ha conseguido... Es que muy poquito, fijaos, desde un 2,983, que es el que habrían dado a la mayor parte de los particulares, respecto al 2,99,8, que es el que habría estado en el corte, ¿no? Más datos. Fijaros, nos dicen cuáles son la cantidad de peticiones no competitivas, ¿no? Habríamos tenido 301 millones de euros, ¿no? 325 como he puesto aquí. No, claro, 300 millones de euros en peticiones no competitivas respecto al total de lo adjudicado, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo un poquito qué es lo que está pasando. Realmente los particulares habitualmente vamos a ir a peticiones no competitivas y, por otro lado, digamos, las empresas, los grandes fondos de inversión realmente van a esas peticiones competitivas. Y fijaros, realmente es mucha diferencia. Estamos hablando de alrededor del 8, 9, 10% simplemente van a peticiones no competitivas, ¿no? Luego también de ver una de las cosas que muchas veces a la gente puede parecer, ¿no? Decir, ostras, es que las letras del Tesoro realmente lo está pidiendo muchísima gente y es una barbaridad de gente que lo pide. Sí, hay mucha gente que pide letras, pero con todo, fijaros que estamos hablando de cantidades relativamente ridículas, ¿no? Fijaros que en las letras a un año, y estamos haciendo récords de peticiones de letras de los últimos años. Estamos hablando que se han adjudicado 3.800 millones de euros, que multiplicamos por 12 y estamos hablando de alrededor de 50.000 millones de euros, que sí que hay bonos, que sí que hay letras que de 9 meses, de 6 meses, de 3, etcétera. Pero fijaros que estamos hablando de unas cantidades relativamente ridículas comparado con el trillón americano o el billón, digamos, europeo de dinero que hay en depósitos en cuentas corrientes en bancos al 0%. Es decir, que realmente gente que esté usando todo el tema de letras es realmente poco. O incluso fijaros los datos. Si consideramos que las letras no competitivas fueran sobre todo de particulares, podemos hacer en cuenta que 300 millones por 12 estaríamos hablando de 3.600 millones, comparado con la cantidad de dinero que hay en depósitos hoy por hoy, ¿no? Realmente es muy poca gente que realmente se está utilizando o está aprovechando todo el tema de letras del Tesoro. ¿Quién realmente lo está aprovechando? Sinceramente, los diferentes fondos de inversión, que indirectamente en los fondos de inversión también hay particulares y, como no, muchos bancos que su stock de liquidez lo que hacen es comprar o utilizar en cierta manera estas letras del Tesoro, ¿no? Y bueno, la gran pregunta, ¿no? Y es el punto de este vídeo. Entonces, ¿nos merece la pena ir a las subastas colectivas? ¿Sí o no? Yo personalmente creo que no merece la pena para particulares. Eso sí, cada uno es libre y que haga lo que quiera, ¿no? ¿Por qué creo que no merece la pena? Primero, porque hay un riesgo que si nos pasamos del listón o nos pasamos del listo, pues nos encontremos que nos roban el dinero. Y durante unos días, y normalmente pueden ser hasta unos 10 días, digamos, no tengamos nada. Es decir, que tengamos ese dinero en el limbo, nadie nos está pagando ningún tipo de interés y ya está, ¿no? Los institucionales sí que juegan con esto. ¿Por qué? Porque no les piden todas las garantías y al final esto es más o menos rápido. No tienen que pasar tanto como digamos, particulares, ¿no? Luego, lo que podemos ganar
es la diferencia entre el precio marginal y el medio realmente es pequeño. Lo que antes veíamos en la subasta, ¿no? Entre un 2,99,8 y el medio un 2,98,3. Sí, merece la pena por... Si has pedido 10.000 euros, es que es muy poquito. O sea, con el riesgo de que te quedes 10 días bloqueado y tengas que esperar incluso una subasta al mes que viene. O sea, que eso es el problema. Ostras, para una institución puede jugar bastante más, porque puede haber más alternativas. Dices, ostras, si me dan las letras este precio bien, pero si no, igual cojo otro tipo de bonos o voy a pagares de empresas, etcétera. Es decir, que yo creo que a los particulares no nos merece la pena, a los institucionales yo creo que sí que les merece la pena. Además, las garantías que tienen que poner relativamente, digamos, poco, ¿no? Y también, ¿qué es lo que veo? Que si aumentaran los particulares de manera bestia, es decir, que muchos más particulares dijeran, ostras, es que en el banco no me dan nada y prefiero el 3% que me da el Tesoro al 0% que me está dando cualquier banco. Si hubiera algo masivo desde el punto de vista de gente que pasara a pedir letras, yo creo que podríamos tener unos problemas relativamente de volatilidad. Entonces, si tenemos mucha volatilidad, acertar tan claramente con el precio realmente podría ser, yo creo, un problema. Entonces, pero bueno, también José piensa que cantidad de particulares van a entrar en temas de letras, yo creo que es relativamente poco. Desgraciadamente en España tenemos muy poca cultura financiera y así, digamos, nos luce el pelo, digamos, a todos, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, de verdad, dar un like, poner un comentario. Los likes realmente ayudan mucho para que se posicionen y haya otra gente que todo lo relacionado como cómo invertir en letras, en bonos o cómo aprender a invertir, yo creo que puede venir bien. Y yo creo que es la mayor ayuda que podrías darte a ti y para que la cultura financiera en España fuera mejorando. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.